A ver, pensemos en esto. ¿Cómo le enseñamos a una máquina a tomar decisiones? Las decisiones simples, las de sí o no, son fáciles. Pero la vida real está llena de menús, de opciones múltiples. No es solo un ¿quieres café? Es más bien un ¿quieres un espresso, un americano, un latte o un cappuccino? Hoy vamos a explorar cómo la programación maneja justamente esa complejidad. Precisamente. Las fuentes que tenemos hoy nos sumergen en el mundo de PCInt, que es una herramienta fantástica para aprender a programar, y nos vamos a centrar en una estructura clave que resuelve este problema, el de las decisiones múltiples. Se llama el condicional según. Es, digamos, la solución elegante para evitar esas cadenas interminables y confusas de condiciones que pueden volver loco a cualquiera. El objetivo de este análisis, entonces, es claro. Desempacar esta herramienta, entender bien cuándo usarla y por qué hace que el código sea mucho, pero mucho más limpio y legible. Pensemos en la diferencia entre recibir instrucciones caóticas en una servilleta y que te entreguen un menú bien organizado. Esa es la idea. Empecemos por el problema, porque creo que es algo con lo que cualquiera que ha empezado a programar se ha topado alguna vez. Las fuentes describen este escenario tan común de usar una cadena de sí, si no, sí, y otra vez sí, si no, sí. Es como ir construyendo un árbol de decisiones que se va torciendo, se llena de ramas, se vuelve inmanejable. Totalmente. Uno de los documentos usa la palabra engorroso, y es perfecta. Recuerdo la primera vez que vi un código real con, no sé, 7 u 8 if anidados uno adentro del otro. Parecía un edificio inclinado a punto de caerse. La lógica se enredaba tanto que encontrar un error en una de las condiciones era una pesadilla. Es increíblemente fácil perderse o, el error más clásico, olvidarte de cerrar una de las estructuras donde iba. Y de repente nada funciona. Y es ahí, justo en medio de ese caos, donde aparece esta alternativa. Las fuentes presentan la estructura según como la solución. ¿Cuál es su filosofía, su propósito fundamental? Su propósito es la simplicidad enfocada. Es muy potente porque hace una sola cosa, pero la hace muy bien. Evalúa una única variable o expresión y la compara con una lista de valores posibles. La analogía más clara, que se repite en todo el material, es la de un menú. El programa mira la opción que se eligió, el número, la letra, lo que sea, y va directo a la acción correcta, sin tener que preguntar una y otra vez, ¿es esta? No, es esta otra. Tampoco. ¿Entiendo? O sea, en lugar de un interrogatorio, es una consulta directa. ¿Y cómo se escribe esto en PCInt? ¿Es tan intuitivo como suena? Variable coincide con valor 1, ejecuta estas acciones. Y aquí viene algo muy importante. Una vez que encuentra una coincidencia y ejecuta sus instrucciones, el programa salta directo al final de toda la estructura según. No sigue chequeando. Es muy directo y eficiente. Perfecto. Eso maneja las opciones del menú. Pero, ¿qué pasa si el usuario se revela y en lugar de un número del 1 al 4, escribe hola? ¿El programa explota? ¿Cómo se protege el código de esas entradas inesperadas? Excelente pregunta. Ahí es donde entra la red de seguridad. La cláusula de otro modo. Instrucciones. Las fuentes la describen como opcional, pero insisten en que es muy, muy recomendable. Es el plan B. Si alguien elige una opción que no está en la lista, en lugar de que el programa falle o no haga nada, ejecuta lo que pongamos ahí. Por ejemplo, mostrar un mensaje de opción no válida. Y ya. Finalmente, toda la estructura se cierra con una sola palabra. Fin según. Vale, el flujo es mucho más limpio. Y eso me lleva a las ventajas. Los documentos las dejan claras, pero quiero entenderlas en la práctica. La primera gran victoria es la claridad. El código deja de ser un laberinto. Se convierte en una lista de puertas, cada una con su letrero. De un solo vistazo, sabes exactamente a dónde te lleva cada opción. Claro, es la diferencia entre que alguien te dé indicaciones paso a paso, gira aquí, si no es aquí sigue 2 calles y gira allá, versus que te muestran un mapa con todos los destinos marcados. Inmediatamente ves el panorama completo. ¿A eso te refieres con claridad? Exacto. Y eso nos lleva a la segunda ventaja, la organización. Al aplanar esa estructura de sí anidados, eliminas una fuente enorme de errores lógicos.
Y la tercera es la eficiencia de expresión. Y ojo, no hablamos de velocidad de la computadora, sino de lo eficiente que es para un humano comunicar una idea. Decir, según la opción, haz esto, esto o aquello, es mucho más directo que construir esa cadena de condiciones. Entiendo la teoría, pero creo que nada lo deja más claro que ver el código en acción. Las fuentes mencionaban el ejemplo clásico, el de la calculadora. Me parece perfecto para empezar a ver cómo se ve y se siente esta estructura en un programa real. Es el ejemplo perfecto para empezar, sí. El programa primero le muestra al usuario un menú. 1, sumar, 2, restar. Bueno, lo típico. Luego, lee la elección del usuario y la guarda en una variable, digamos opción. Y a continuación, empieza la magia. Según opción, hacer. Y ahí dentro supongo que tenemos caso 1, caso 2 y así. Exactamente. 1, y adentro se piden 2 números, se suman y se muestra el resultado. 2, se piden los números, se restan, se muestra el resultado. Y así para la multiplicación. Pero el caso 4, la división, tiene un detalle muy revelador que uno de los documentos analiza con bastante detalle. A ver qué pasa con la división. Que no se puede dividir por 0. Entonces, dentro del caso 4, después de pedir los 2 números, el código no divide de inmediato. Primero anida un condicional sí. Pregunta, si el segundo número es diferente de 0, entonces, solo si esa condición es verdadera, realiza la división. Si no, pues muestra un mensaje de error como no se puede dividir por 0. Ah, qué interesante. O sea, no es una guerra entre según y sí. Son herramientas que pueden colaborar. El según organiza el menú principal, las grandes decisiones, y el sí se encarga de una validación específica, más delicada, dentro de una de esas opciones. Precisamente. Demuestra que no son mutuamente excluyentes. Son parte de la misma caja de herramientas. El buen programador sabe cuándo combinar una llave inglesa con un destornillador, ¿no? El según es para la selección principal y el sí es para la lógica fina dentro de un caso. Un momento. Todos los ejemplos hasta ahora han sido con números. Opción 1, 2, 3. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos no son numéricas. Si estuviera programando, no sé, un menú para elegir un día de la semana, me obligaría a convertir lunes en 1, martes en 2, porque eso se sentiría un poco forzado. Esa es una de las dudas más comunes y afortunadamente la respuesta es no. Las fuentes lo dejan muy claro con otros ejemplos. Switch, según es flexible, puede trabajar perfectamente con caracteres o cadenas de texto. Por ejemplo, en un programa que convierte un número del 1 al 7 en el día, el caso sería 1, escribir lunes, 2, escribir martes y así. Vale, pero ¿y si la entrada es del usuario? Digamos que le pido su estado civil. Uno de los manuales tiene un gran ejemplo para eso. Se le pide al usuario que ingrese una letra. S para soltero, C para casado, V para viudo. Y aquí es donde se destaca una característica muy potente: la capacidad de agrupar valores. La sintaxis es S, S, escribir soltero. Espera. ¿Puedes poner varios valores para el mismo caso? Sí, separados por comas. Eso le dice al programa que si la variable contiene una S mayúscula o una S minúscula, haga exactamente lo mismo. Esto hace que el código sea muchísimo más robusto porque se anticipa a cómo puede escribir el usuario sin necesidad de añadir pasos extra para convertir todo a mayúsculas o minúsculas. Es una forma muy elegante de manejar la variabilidad humana. Eso es increíblemente útil. Pero ahora se me ocurre otro desafío que también he visto en los documentos. ¿Qué pasa si no estamos comparando valores exactos, sino rangos? Pensemos en las calificaciones escolares. Una A no es solo para la nota 100, es para cualquier nota entre 90 y 100. Un según tradicional no parece servir para eso. Es una excelente observación. Y nos lleva a una característica avanzada de según en PCInt que lo hace especialmente útil para aprender. Aunque su diseño natural es para valores discretos, específicos, 1, 2, A, B, las fuentes explican que PCInt permite una sintaxis muy cómoda para estos casos. Se puede escribir un caso como 90, 100. Escribir calificación, .A. Esos 2 puntos definen un rango inclusivo. Vaya,
Eso simplifica mucho las cosas. Y si los números no son consecutivos, digamos que una acción se aplica solo a los meses de 30 días, abril, junio, septiembre, noviembre. En números serían 4, 6, 9, 11. Para eso también hay solución. Se puede usar la misma sintaxis de agrupar valores que vimos con las letras. 4, 6, 9, 11. Escribir, este mes tiene 30 días. Puedes listar los valores que quieras. Sin embargo, esto también nos ayuda a entender el límite de la herramienta. SIS brilla cuando la comparación es siempre sobre la misma variable y contra valores fijos, listas o rangos fijos. Si las condiciones se vuelven más complejas, como si la edad es menor a 18 y el usuario tiene permiso de sus padres, ahí es donde la estructura SIS, si no, sigue siendo la herramienta superior y más clara. Entendido. Esto nos lleva a la pregunta central que abordan las fuentes. ¿Cómo decidimos qué herramienta usar? No quiero pensar que es solo una cuestión de gusto personal. Tiene que haber un criterio más técnico. Lo hay, y es fundamental para escribir buen código. La regla general que se extrae de todos los documentos es bastante clara. Se basa en la naturaleza de la condición que quieres evaluar. Debemos usar sí, si no, cuando estamos evaluando condiciones lógicas, variadas, complejas o que involucran a múltiples variables al mismo tiempo. Piensa en ello como una pregunta con y o con o. Por ejemplo, si el precio es menor a 50 y el inventario es mayor a 0 y la categoría del cliente es VIP. O sea, cuando la pregunta es más enredada, con múltiples piezas móviles. Precisamente. En cambio, debemos usar según cuando tenemos una sola variable que se está comparando contra una lista de valores posibles bien definidos. Es la herramienta perfecta para menús, estados fijos, como pendiente, aprobado, rechazado, categorías como los días de la semana, o cualquier situación donde una variable puede adoptar un puñado de valores conocidos. Pero, ¿no podría argumentarse que para un programador que viene de otro lenguaje, un sí, sí, no, sea más familiar? Y por lo tanto, más fácil de leer al principio? ¿Hay alguna desventaja o trampa al usar según? Es una objeción válida. La familiaridad siempre juega un papel. Alguien acostumbrado a if, else, podría encontrarlo más natural al inicio. La trampa, si es que hay una, es intentar forzar el según en situaciones para las que no está diseñado. Si empiezas a necesitar condiciones complejas dentro de cada caso, como vimos con la división, pero en todos los casos, quizás el sí, sí, no habría sido una mejor elección desde el principio. Se trata de elegir la herramienta que mejor represente la lógica del problema. El según representa una elección entre caminos paralelos. El sí, sí, no representa un camino con múltiples bifurcaciones lógicas. Me gusta esa imagen. Ahora, algo que me llamó la atención en una de las guías de estudio son los criterios de evaluación. No se trata solo de que el código funcione, sino de que esté bien hecho. Por ejemplo, se valora positivamente el uso del de otro modo para manejar errores. ¿Por qué es tan importante? Porque un programa robusto no solo hace lo correcto con las entradas correctas, sino que también se comporta de manera predecible y segura con las incorrectas. Usar de otro modo es la diferencia entre un programa que se rompe silenciosamente y uno que le dice amablemente al usuario: lo sienta, la opción que ingresaste no es válida. Por favor, intenta de nuevo. Cubrir todos los casos, incluyendo los inesperados, nos da una idea de lo que significa escribir código de calidad. No es solo darle una solución a la máquina. Es hacerlo de una forma que sea robusta y fácil de entender para otro ser humano. Para recapitular este análisis, hemos pasado de la idea de un camino enredado y confuso de decisiones, ese laberinto de sí, sino sí, a una estructura limpia y ordenada, como un selector o el menú de un restaurante. La estructura según no es solo una sintaxis, es una forma de pensar más organizada sobre un tipo específico de problema, donde una elección abre una de muchas puertas posibles y paralelas. Exacto. Es un cambio de mentalidad de lo secuencial a lo selectivo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, algo para seguir explorando. Las fuentes se centraron en decisiones basadas en una sola variable. Pero ¿qué pasaría si una elección dependiera de dos factores a la vez? Por ejemplo, planificar una actividad basándose en el día de la semana y además en el pronóstico del clima. Si es sábado y está soleado, vamos a la playa.
Si es sábado y llueve, vamos al cine. Si es miércoles y está soleado, vamos al parque. ¿Cómo se podrían combinar o anidar estas estructuras que discutimos para resolver ese rompecabezas más complejo? Es ahí donde la verdadera creatividad de la programación, bueno, comienza a brillar.